Muy buenas a todos, bienvenidos a Red Fishing, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vamos con el primer vídeo de una serie que voy a hacer sobre equipos de rock fishing. Este vídeo será más bien anexo a otro, que será el de cómo elegir carretes, pero creo que lo que vamos a tratar en este vídeo es especialmente importante para que entendáis un poco mejor cómo elegir vuestro carrete de rock fishing, pero quería tener este vídeo aparte porque es un tema que creo que se merece un vídeo aparte, así que vamos con ello. Muchas veces nos puede resultar complicada la elección del tamaño de los carretes de pesca que queremos utilizar. Yo ya sabéis que tengo vídeos en el canal sobre cómo elegir el tamaño de los carretes, en específico de spinning, pero también ahora y desde hace poco un vídeo relacionado con el rock fishing que os dejo enlazado por aquí arriba. El problema de eso es que muchas veces, a pesar de saber más o menos el tamaño que queremos, luego no sabemos cómo será, especialmente si no podemos verlo físicamente y en directo. Más aún cuando queremos utilizar carretes de distintas marcas a las que, por ejemplo, yo os hablo. Entonces, ¿cómo sabemos el tamaño del carrete a la hora de ir a comprarlo? Una vez ya tenemos claro qué queremos hacer con él, que eso siempre es el primer paso, saber qué queremos hacer con nuestro equipo de pesca, en qué escenarios, qué peces vamos a intentar capturar, cómo luchan esos peces, hacer ese trabajo de investigación es clave para evitarnos luego comprar material que no nos vaya a servir. Entonces, una vez, como os digo, ya sabemos el tipo de carrete que necesitamos, más o menos la línea que le vamos a poner, con qué caña lo vamos a utilizar, ya sabemos, es decir, gracias a que sabemos con qué caña lo vamos a emparejar, qué peso necesitamos de carrete, pues también necesitamos saber la capacidad de línea, por ejemplo, para saber la potencia, entre comillas, que va a tener ese carrete, qué peces podemos capturar con él, al menos, más o menos. Luego, obviamente, cuando pescamos, siempre podemos tener sorpresas, siempre pueden salir las cosas mal y que nos pique algo más grande de lo que pretendíamos, pero eso ya no está en nuestras manos, con lo cual nos tenemos que centrar, como siempre, en lo que nosotros podemos controlar. Por lo tanto, ¿cómo saber el tamaño de los carretes de una forma relativamente rápida, fácil y sencilla? Primer paso, fijarnos en el peso. ¿Cómo hacer eso? Si nosotros sabemos que queremos un carrete de la marca, por ejemplo, Shimano, de tamaño 2500, pero queremos otra marca, por el motivo que sea, pues el primer paso que podemos hacer para comparar es mirar el peso de los carretes. Obviamente hay que tener en cuenta que Shimano tiene versiones y gamas de carretes que son muy ligeros. Es el caso, por ejemplo, de este que tengo aquí, el Vanquish. Y de hecho, de cada vez se están acostumbrando más las marcas a ofrecernos carretes más y más ligeros a mismo tamaño, lo cual para mí no es que sea lo mejor, porque luego es un poco más difícil equilibrarlos con las cañas. Pero como digo, primer paso, fijarnos en el peso de los carretes. Normalmente un carrete que pese 200 gramos de una marca y otro que pese 200 gramos de otra, por lo general, ya os digo, hay excepciones, pero por lo general van a ser similares en tamaño. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos que mirar también la capacidad de línea. Ahí tenemos que tener en cuenta también que hay marcas como por ejemplo Shimano que hacen carretes con la bobina de poca capacidad. Esto es aposta para cuando queremos pescar peces que no van a tirar mucho, como puede ser en el lashing, por ejemplo. Y ya sabéis, como os he comentado en otros vídeos, que cuanto más ancho es donde se bobina el hilo, en este caso la base de la bobina, más lejos lanzaremos. Por eso es tan importante siempre tener el carrete bien lleno de hilo, sin pasarse, pero bien lleno, porque el hecho de que las espiras estén sobre un perímetro más grande, o sea, tengan un diámetro más grande, cada vuelta de hilo que hay sobre el carrete bobinada, eso hace que tengamos más lance, porque habrá menos roces, son menos vueltas las que tienen que salir por una misma longitud de hilo. Por lo tanto, en cuanto a la capacidad de línea, hay que tener en cuenta si los carretes que vamos a comparar son de bobina ancha o no. Para saber eso, simplemente tenemos que fijarnos, en el caso de Shimano, si tienen una S. En este caso, como el que tengo aquí, es un Shimano Vanquish C2000S. Esto significa shallow. También están los SS, que es super shallow, aún más ancha la bobina, o sea, cabe aún menos hilo. Hoy en día, además, también tenemos, para nuestra información y para tener más variedad, nos ofrece Shimano las bobinas también en formato M, que son medium, o sea, de capacidad media, y las que no ponen nada directamente, que son las que son más profundas, las que cabe más hilo. Esto, como os decía, es importante tenerlo en cuenta para determinar la potencia, entre comillas, que tendrá el carrete. Es decir, en base a la línea que pueda albergar, podemos sacar peces más o menos grandes. Peces más grandes, y dependiendo de la especie, suelen tirar más, por lo tanto necesitaremos más línea. Eso nos indica más o menos el tamaño de pez que podemos capturar, al menos para nosotros hacernos una idea, y eso, como os digo, también nos puede servir para comparar carretes de distintas marcas que pueden llegar a ser totalmente distintos. Estos serían los dos factores más importantes que yo tendría en cuenta porque son los que más determinan el tamaño del carrete.
Pero, y aunque no nos sirva para determinar el tamaño del carrete, también me gustaría tener en este vídeo, para que tengáis la información, el ratio de recogida del carrete. Esto significa las vueltas que da el pickup por las vueltas que damos a la manivela. Es decir, los carretes dentro tienen una serie de engranajes, una relación de transmisión, como pueden ser las marchas de un coche, de una bicicleta, cualquier relación de transmisión, en la cual nos multiplican la velocidad, es decir, las vueltas que damos a la maneta se multiplican en el rotor. Es decir, el rotor siempre va a dar más que las que demos en la maneta. Tener más velocidad implica tener menos potencia, es decir, cuando vayamos a girar y tengamos cierta resistencia por parte del hilo directamente al pickup, al rotor, en ese caso y con la misma resistencia, cuanto más rápido sea el carrete, más resistencia tendremos en la maneta. Cuanto más lento sea el carrete, es decir, cuantas menos vueltas de rotor respecto a la maneta, menos vamos a notar nosotros esa resistencia. Entonces, por eso, por lo general, para hacer jigging se utilizan carretes más lentos, porque tenemos siempre mucha resistencia, toda la resistencia que nos hace el hilo hasta el fondo, siempre hará un poquito de combine, más si hay corriente. Entonces, todo eso es resistencia que nos hace tanto el hilo como luego, por supuesto, el jig que tendremos en el fondo o cerca de él o durante la recogida. Entonces, los carretes más rápidos son los que se usan para spinning, los carretes más lentos para jigging. Esto solo para que tengáis la información. El hecho de que un carrete sea rápido o lento no es algo bueno o malo, simplemente depende de lo que vayamos a hacer con él. Si vamos a hacer una pesca más bien lenta, si vamos a hacer una pesca muy por el fondo de arrastrar vinilos, aunque no sea jigging puramente, aunque sea desde costa, y necesitamos potencia o necesitamos el hecho de no notar tanta resistencia en la mano, los carretes lentos serán mejor para eso. Si vamos a hacer una pesca más superficial, para mí, mejor tener más velocidad, porque así nos cansamos menos, tenemos que dar menos vueltas de maneta para que el carrete recoja la misma distancia de línea. Ya como información adicional, y esto os lo comento porque esta es la marca que yo más he utilizado durante toda mi trayectoria pescando a spinning o a rock fishing, con señuelos en general, pues Shimano, en su nomenclatura en los carretes, si os fijáis, hay una pequeña letra a veces, en algunos de sus modelos, que es la letra C delante del número, por ejemplo un C2000, hoy en día también tienen los C2500, en este caso la C significa compact. Esto ya sé que va a ser un poco lioso, pero lo explico puramente para que lo tengáis en este vídeo también, por si os puede servir, pero básicamente significa que el cuerpo del carrete, siendo por ejemplo en el caso de un 2000, el hecho de que sea C2000 significa que el cuerpo, al ser compact, es del mismo tamaño que el 1000, pero cambia la bobina, que es más ancha en su totalidad, o sea, el diámetro exterior de la bobina es más ancho. Esto, como os decía, es precisamente para que las espiras de hilo sean más anchas y así tengamos un mejor lance, es decir, podamos lanzar algo más lejos. Os decía que puede ser un poco lioso porque, por ejemplo, ahora mismo que está en el caso de mi Vanquish, por ejemplo, del último modelo, que está el C2500, la C significa compact, como os digo, pero el tamaño anterior al 2500 no es el 2000, sino que es el 1000, con lo cual hay que tener en cuenta que el tamaño del cuerpo es como el de un 1000. Hasta aquí este vídeo, espero que haya quedado cortito para quien quiera consultarlo rápidamente, que pueda entender esto un poquito mejor. Si tenéis dudas, dejádmelas aquí en los comentarios, y si os ha gustado este vídeo, acordad de darle like, compartirlo en vuestras redes y suscribiros para no perder los próximos vídeos. Sin más, me despido, hasta la próxima.